Vamos con el primer tema del día. Vamos a hablar de la homeopatía, que es una de las medicinas alternativas más utilizadas por un gran número de personas. Se acepta como una de las ramas de medicina en Europa, Asia y Reino Unido. ¿Cómo se puede trabajar la homeopatía para las alergias? Aquí lo platicamos. Medicamento homeopático según la alergia. Para comezón e irritación, Histaminum. Para flujo nasal, Allium. Para congestión nasal, Ferrum phosphoricum. Para problemas renales, Nux vomica. Para estornudos frecuentes, Arsenicum. Y para asma con flema, Ipeca. Beneficios de la homeopatía. No existen efectos secundarios negativos. Son compatibles con distintos medicamentos y terapias. Son ideales para toda la familia. Las mujeres embarazadas también pueden recibir tratamientos homeopáticos. No existe riesgo de sufrir síndrome de abstinencia. Y no afecta la memoria ni la capacidad de concentración. Vamos a entrar a detalle en este tema. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Aguilar Velázquez. Él es especialista en homeopatía precisamente para hablar de qué manera funciona la homeopatía, sobre todo enfocada en el tratamiento de algunas alergias. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros Al contrario, aquí en Código Salud. Muchísimas gracias por tu invitación y estamos aquí a tus órdenes en relación a platicar un poquito sobre este gran problema que son las alergias, ¿no? Sí, en alguna ocasión, recuerdo, ya habíamos platicado con usted acerca de las ventajas que tiene la homeopatía. Hay gente que cree demasiado. Ustedes son especialistas, certificados, estudian precisamente. Hay personas, por ejemplo, que combinan los medicamentos homeopáticos con la medicina tradicional, etcétera, etcétera. Y hay una impresionante cantidad de alergias que pueden presentar las personas, ya sea por el medio ambiente, etcétera. ¿Cómo funciona la homeopatía para este tipo de alergias en específico? Yo creo que aquí tendríamos que empezar a platicar un poquito sobre la definición de alergia. Yo creo que eso es una parte muy importante. Muchas personas consideran alergia a cosas que no son realmente alergias. Cuando estamos en la consulta médica, algún paciente nos dice, mire doctor, yo soy alérgico a tal medicamento. Uno le pregunta, pues, ¿qué le pasó con ese medicamento? Pues fíjese que me dolió el estómago y tuve algún problema digestivo. Pues resulta que esta problemática es un efecto colateral del medicamento y no es en sí una alergia. Muchos pacientes refieren a veces tener alergia al frío, por ejemplo, y a veces no es tanto una alergia al frío, sino es una hipersensibilidad al frío. En ese sentido, lo primero que tenemos que ubicar es que realmente estamos ante un paciente alérgico, para lo cual se requieren ciertos estudios de laboratorio y una interrogación y una semiología importante. Ya que tenemos eso, la idea es iniciar un tratamiento homeopático. ¿Qué hace el tratamiento homeopático? Un problema alérgico es un problema de una disfunción del sistema inmune. El sistema inmune está funcionando de una manera alterada y al no funcionar adecuadamente produce síntomas. Tenemos grandes medicamentos contra la alergia desde el punto de vista de medicina tradicional. Podemos utilizar antihistamínicos, podemos utilizar antiinflamatorios, etcétera. Pero la esencia, que es la alteración del sistema inmune, esta desregulación del sistema inmune, muchas veces es muy difícil de corregir. ¿Por qué? Porque es una alteración que va viniendo desde el niño, en la manera en que aprende su sistema inmune a responder ante los estímulos externos. Hemos visto que actualmente tenemos una gran cantidad de alergenos, tenemos una gran cantidad de medicamentos que desgraciadamente, sobre todo por la automedicación, no se utilizan demasiado y no permiten que el sistema inmune trabaje de esta manera. El medicamento homeopático permite dar un estímulo que establezca la posibilidad de que el sistema inmune vuelva a regularizarse. Cuando un paciente viene por una alergia nasal o por una alergia respiratoria, un asma bronquial, nosotros no estamos dando un tratamiento para la rinitis o para el asma bronquial. Que sería, por ejemplo, un alergólogo lo que haría con un medicamento tradicional. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis en el sentido de la alergología. Cuando un buen alergólogo,
certificado identifica que realmente se trata de una alergia, pues él preparará una vacuna en relación a lo que ese paciente es alérgico y vamos a dar el beneficio de que en efecto se logran cosas muy importantes con la llamada inmunoterapia. Ajá. Digamos que esto es realmente el tratamiento de esencia en la alergia. Los otros medicamentos nos sirven para manejar la alergia mientras la inmunoterapia va haciendo su efecto. En ese sentido, es muy importante que el alergólogo determine exactamente cuál es el alergeno y en base a eso establecer el problema. Pero encontramos muchas veces, y eso se los digo mucho a mis alumnos, los pacientes no se saben bien las enfermedades y no se enferman como dicen los libros. Entonces muchos pacientes, a pesar de que tienen muchos síntomas inflamatorios, que tienen muchísimas manifestaciones que nosotros consideramos dentro de la alergia, no son exactamente una alergia. Son ciertas desregulaciones del sistema inmune que no caen exactamente en la alergia y que el alergólogo a veces le es difícil encontrar el alergeno desencadenante. Ajá. Es ahí donde la homeopatía tiene una gran aplicación, en el sentido de que pues el paciente se queda todavía sin un diagnóstico preciso y solamente está manifestando muchas alteraciones referentes a su sistema inmune. El medicamento homeopático estimula el sistema inmune para que el mismo sistema establezca sus propios mecanismos de regulación y nos lleve a una respuesta inmunológica adecuada. Pero, ¿la medicina homeopática ayuda con el diagnóstico o funciona también como tratamiento? No, básicamente nos ayuda en el tratamiento. El diagnóstico lo hacemos en base esencialmente a la clínica, con alguna ayuda de algunos estudios de laboratorio, Sí. y en el caso del alergólogo con las pruebas cutáneas. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Perdón que te interrumpa, para que la gente ubique perfectamente cómo es una medicina homeopática versus una medicina tradicional. Primero, nosotros como homeópatas, digamos que no vamos a curar la alergia, vamos a curar a la persona. La alergia, desde el punto de vista homeopático, es la resultante de muchos desequilibrios en el organismo. Son desequilibrios que van desde el nacimiento, no todos nacemos perfectos, tenemos ciertas diferencias, incluso inmunológicas. Sí. Este desarrollo a lo largo de la vida, a qué infecciones nos hemos enfrentado, qué tratamientos hemos recibido y cómo reacciona en términos generales a ese individuo. ¿Cuál es su estado emocional? ¿Cuál es su estado físico? ¿Cuál es su estado funcional? Y dentro de esto, ¿qué parte está reflejándose como una alergia? Y entonces el médico homeópata busca el patrón de reacción de ese individuo, ese patrón de reacción que puede ser una agravación por el frío, una agravación en la noche, con una situación que se presenta cada vez que hay angustia, y vemos de qué manera ese paciente reacciona hacia los diferentes estímulos externos. Encontramos un patrón de reacción de esa persona y dentro del catálogo de medicamentos homeopáticos encontramos un medicamento homeopático que se adapte a ese patrón de reacción, y ese medicamento homeopático hará al estimularlo que ese paciente empiece a reaccionar de esta manera en que él o que su organismo tenía planeado hacer y que no ha podido. Pero ¿cómo se produce un medicamento homeopático? Me refiero al sentido de entender exactamente su función. Por eso la pregunta, doctor, Yo creo que, cuál era, digamos, la diferencia a un tradicional. Le voy a dar un tratamiento, un ejemplo muy fácil de entender para el público. Imagínese que usted tiene 8 octavas de diapasones, uno en do, re, mi, fa, sol, en fin. Y entonces cada uno de esos diapasones vibra con cierta resonancia y con cierta frecuencia. Nosotros tenemos una serie de medicamentos que vibran a las diferentes frecuencias. Ese paciente, en su manera de funcionar, nos va a decir que vibra en determinada frecuencia, digamos que en tal nota y en tal octava. Nosotros acercamos
el medicamento homeopático, que podría ser otro diapasón, y ese diapasón hace vibrar, digamos que buscamos un re mayor en la segunda octava, re mayor en la segunda octava, lo acercamos como si fuera un diapasón, y ese pulso de energía electromagnética, que es lo último que hemos sabido sobre el medicamento homeopático, hace que el conjunto de reacciones bioquímicas de esa persona se activen de la manera que se tienen que activar, y entonces el paciente empieza a reaccionar. Por ejemplo, nosotros no tenemos un medicamento que quite el sueño. Doctor, deme un medicamento para que se me quite el sueño. No hay, no se puede. ¿Por qué? Porque el medicamento homeopático lo único que hace es estimular los propios sistemas del organismo. A diferencia del medicamento tradicional, que si usted le da un Valium de 10 miligramos, el paciente se va a dormir, independientemente de lo que suceda. Aquí la reacción del medicamento homeopático la lleva a cabo el organismo propio. O sea, por eso estamos hablando de que el medicamento homeopático no presenta prácticamente efectos secundarios. Digamos o sí que los presenta, dependiendo del caso. Hay tres cosas, hay una cosa que nosotros llamamos una agravación medicamentosa. ¿Qué puede suceder con un medicamento homeopático? Tenemos un paciente con una sinusitis crónica que ha estado, nosotros llamamos suprimido, con antiinflamatorios, con antihistamínicos. Entonces damos un medicamento homeopático que va a estimular al sistema inmune. ¿Qué va a suceder? Muy probablemente, si ese paciente trae una congestión nasal muy importante, trae toda una, proceso inflamatorio ahí a nivel sinusal, cuando demos el medicamento homeopático, este paciente va a empezar a tener secreción, va probablemente incluso un poco de febrícula, se sienta un poco mal. ¿Por qué? Porque como estamos estimulando su sistema, estamos sacando muchos de los situaciones que debieron haber salido, debieron haberse curado hace mucho tiempo. Ahora, ¿el tratamiento homeopático es exclusivamente homeopático? Me refiero a que una persona no puede combinar ambos tipos de tratamientos, el tradicional con el homeopático. ¿No se recomienda o cómo es? Si nosotros fuéramos muy ortodoxos, podríamos decir que no es conveniente. No es conveniente. ¿Por qué? Porque el sistema, digamos que farmacológico, está inhibiendo muchas de las respuestas del sistema normal o del sistema inmune. Pero esto no se puede hacer en todos los pacientes. Si tenemos un paciente diabético, insulino dependiente, pues no podemos quitarle la insulina. Sí, definitivamente, de eso depende. Exacto. Claro. Hay una cosa muy importante, que es el criterio médico. O sea, ¿qué vamos a usar para ese paciente, siendo homeópatas, alópatas, lo que usted quiera? El mejor tratamiento que se le pueda dar. Muchas veces, en mi caso, nos llegan muchos pacientes asmáticos, que vienen con broncodilatadores, que vienen con corticoides. A ese paciente no se le puede quitar ese tratamiento de un día para otro. ¿Pero lo puede combinar? Podemos utilizar, y sí, en efecto, en lo personal, siempre empezamos con nuestro tratamiento homeopático y sostenemos el tratamiento que trae de base, y en la medida en que vamos viendo mejoría, podemos ir retirando poco a poco los medicamentos que se requieren. A veces algunos criterios muy ortodoxos dicen, pues quítale todo lo que tenga para que verdaderamente te dé los síntomas que requiere ese paciente y podamos prescribir mucho más precisamente. Pero en este momento los pacientes que recibe el homeópata son pacientes muy medicados, son pacientes que vienen con muchísimos medicamentos que de ninguna manera pues podemos quitar todos. ¿Y cuando llegan con ustedes, los buscan por alternativa o porque quieren combinar? Le voy a ser franco, en mi situación personal, normalmente nos llega el paciente, el niño que ya lo vio primero el pediatra, ya lo vio el alergólogo, tal vez lo haya visto un segundo alergólogo, y la tercera... O sea, ya es como última instancia. Como última instancia. Platicaba yo con mis amigos alergólogos, tengo muchos amigos en ese sentido, y que hablábamos de que, bueno, pues a ellos cuando les llega un paciente asmático, un paciente rinítico o con urticaria, pues normalmente llega virgen de tratamiento, así le llamamos. Claro.
Pero en nuestro caso normalmente nos llegan con... Sí, ya con N cantidad de tratamientos tradicionales, ¿no? Exactamente. Farmacológicos importantes. Y entonces es como último, son casos mucho más difíciles en ese sentido. Si una persona llega sin ningún tratamiento farmacológico, directamente con un tratamiento, para que se le aplique un tratamiento homeopático, ¿qué posibilidades ya me dijiste, doctor, que no es propiamente una cura, pero de resultados positivos? No, digo, mientras más jóvenes nos llegan los pacientes, por eso el homeópata tiene muchos niños, porque son organismos jóvenes, son organismos o sea, no se puede medicados. trabajar mejor con esos pacientes. Por ejemplo, hay muchas enfermedades alérgicas que si las vemos en el comienzo y que si las vemos sin que hayan tenido una evolución importante, se pueden resolver, pero muchísimo más fácil que en un tratamiento alergológico. Por ejemplo, no sé, podríamos hablar de la dermatitis atópica. Sí, la dermatitis atópica en un niño pequeñito que no ha sido tratado, se obtienen extraordinarios resultados. Claro. Podemos ver cosas muy importantes. Situación que la medicina, digamos, tradicional no tiene la misma especificidad o la misma capacidad de tratarlos porque, digamos, dentro de todas las alergias, la más rebelde, llamémosle así, puede ser la dermatitis atópica, ¿no? Sí, y lo veíamos. Además, se trata de una enfermedad que padecen más de 7, 8 millones de mexicanos aquí en nuestro país. Y bueno, la primera instancia pues, es acudir, por ejemplo, con el dermatólogo, que aplica una serie de tratamientos tópicos y en algunos casos ya llegan hasta las inyecciones, etcétera, etcétera, dependiendo el grado de avance de esa enfermedad. Pero si se llega primeramente con ustedes, la cosa puede ser distinta. Definitivamente. ¿Sí? ¿Es correcta la aseveración? Sí, claro que sí, definitivamente. ¿Y es subjetivo o personalizado el tratamiento debido a que la homeopatía les permite como elaborar el medicamento? No sé si estoy en lo correcto. No, directamente con la persona tratada. Definitivamente no es lo mismo, por ejemplo, una dermatitis atópica en un niño muy nervioso que una dermatitis atópica en un niño muy tranquilo. No es sí, lo la mismo, reacción no es es lo diferente. mismo una dermatitis atópica en un niño que es extraordinariamente friolento a una dermatitis atópica en un paciente que es muy caluroso y que suda y que tiene muchas características. No es lo mismo una dermatitis atópica en un niño que le encantan las golosinas y que le encanta todo este tipo, al otro que está sin comer. Por eso sí se tiene que personalizar. Totalmente. Por eso volvemos a lo mismo. El medicamento homeopático va hacia el paciente y como parte de ese tratamiento del paciente se toma en cuenta la dermatitis atópica. Pero un niño que es extraordinariamente inquieto, que por cualquier cosa se pone nervioso, que por cualquier cosa se queda sin dormir, si no damos un tratamiento de fondo, por mucho tratamiento local y mucho tratamiento, el resultado no va a ser positivo finalmente. No, vamos. Pero sí es importante, doctor, que una persona con algún tipo de alergia o sospecha de alergia se refiera con un estudio, definitivamente, para que puedan ustedes identificar el alergeno. De hecho, finalmente, desde el punto de vista homeopático, el alergeno no es tan importante. ¿No? Es como, por ejemplo, alguien que está deprimido. El que está deprimido, pues si pasa una mosca, se va a poner triste. Si ve una mala noticia en la televisión, peor, se va a poner más triste. Sí. Si ve un accidente en una calle, se va a poner triste. ¿Por qué? Porque lo que no está funcionando es su situación emocional. Igual en el paciente alergénico. Si si respira un poquito de polvo casero y dentro del polvo casero hay una cosa que se llama ácaros, pues va a ser alergia. Si viene la época del polen del fresno, pues va a ser alergia al fresno. Primavera, por ejemplo. Se va a manifestar de diferentes. Entonces, mientras no establezcamos una regulación de ese sistema inmune, la causa va a ser, ¿cómo se llama? Desencadenante, puede ser múltiple. No es raro que un pacientito que va con un buen alergólogo, el alergólogo hace su diagnóstico adecuadamente, encuentra el alergeno preciso, da un tratamiento adecuado y el paciente evoluciona satisfactoriamente, pero meses después o un año después recae. Vuelve a ser una alergia a otro alergeno. Sí, ¿qué pasa? Que generalmente muchas personas no tienen una sola alergia, sino tienen varios tipos de alergias. Más que nada tenemos una sola alergia, pero esa sola alergia responde a diferentes alergenos. A diferentes alergenos. Eso es interesante. Ahora, una persona exclusivamente, digamos, involucrada en un tratamiento homeopático,
Entiendo, cada persona, cada paciente es distinto, pero en términos generales, ¿cuánto tiempo pasa para empezar a ver resultados satisfactorios? Volvemos a la misma situación, y es el hecho de que cada paciente es individual. Pero en promedio, dependiendo también el tipo de alergia y la edad. Depende de la edad, depende de la alergia, depende de la severidad, de lo complicado. Hay pacientes que en un par de meses podemos encontrar respuesta muy rápida. Yo puedo ser un paciente que me llegó una vez con un proceso de asma, lo vimos, le dimos tratamiento y jamás regresó. Pues no pensamos que el paciente pues no se adaptó al tratamiento. Es probable. Y regresó como a los 4 años o 5 ¿Y qué les años. dijo? Dije, doctor, pues con el primer tratamiento ya me puse muy bien. ¿De verdad? Eso sucedió, sus casos excepcionales, Ajá. repito. Y hay otros pacientes en que está uno meses y meses y el paciente le cuesta trabajo. Claro. Es más, vamos a ser muy sinceros, hay pacientes que vienen con problemas de pulmón muy severos, donde el cambio ya de la arquitectura o del tejido pulmonar ha sido muy fuerte y que a veces no podemos incluso retirar la totalidad de la medicación broncodilatadora. Entonces, estamos hablando definitivamente que la medicina homeopática funciona, definitivamente. Nos funciona, podemos mejorar muchísimo. Pero no es magia tampoco, no es un efecto milagroso, hay que trabajar directamente y bien con cada paciente. Doctor, pues yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que destinas de tu agenda a venir a platicar con nosotros aquí en Código Salud, pues para entender un poco más cómo funciona la medicina homeopática, exclusivamente cuando se trata de alergias en este Al país. contrario, estamos a tus órdenes y cualquier duda, cualquier respuesta, no sé si por ahí pongan mi correo electrónico. Creo que ya apareció, precisamente por ahí está perfecto. apareciendo cualquier Para cosa. cualquier Doctor, pregunta, muchísimas estamos gracias por haber a sus estado con órdenes. nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias No por te la levantes, ahí invitación. estás muy bien. Pues bien, vamos.